Buenas noches, un gusto nuevamente saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para lo que es el ámbito del derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son objeciones y reservas a tratados internacionales, para lo cual hemos podido tener la grata compañía y placer de los abogados presentes aquí. Con nosotros nos acompaña la abogada Marcela Ordóñez, nos acompaña la abogada Dilixa Reyes, la abogada Génesis Andino, la abogada Delia Medina, el abogado Moisés Contreras y su servidor. Este es un tema, sin duda alguna, de mucha controversia a nivel internacional y es un tema muy importante para lo que son los estados parte en cuanto a lo que son tratados internacionales, en cuanto a lo que son las funciones y todo el mecanismo que lleva una reserva y una objeción a un tratado internacional, para lo cual, pues, nuestra primera interrogante pues sería para que toda nuestra gente que nos está viendo el día de hoy por nuestro canal, pues sería qué es una reserva, y para lo cual tenemos a nuestra especialista en reservas internacionales, la abogada Marcela Ordóñez, la cual nos brindará más detalles. Buenas noches, Muchas abogada. gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Fabricio. Según la Convención de Viena, que fue aprobada en el año de 1969, es una de la reguladora de los tratados como tal y establece en su artículo número 2, inciso B, que se va a entender por reserva a una declaración unilateral de cualquiera que sea el enunciado de denominación hecha por un Estado. Esto va a ser en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación de un tratado o en el momento en el que el Estado busque adherirse a él. Y va a ser con el objetivo de excluir o modificar, puede ser los efectos jurídicos que busca ese tratado realizar sobre los estados que son adquirientes. Bueno, entonces, no sé si quedó claro o para ampliar un poco, nosotros explicamos cómo es que se hace una ratificación. La ratificación va a ser mediante una declaración. Esta puede ser una declaración interpretativa o una manifestación interpretativa. ¿Y esto por qué se hace? Cuando en los tratados, digamos, cuando son de varios estados, no todos tienen las mismas condiciones para poderse adherir a todo el tratado en su totalidad. Entonces, surgen estas reservas que pueden ser de cierta parte del tratado o ciertos articulados con el fin de que no va a cumplir con esa condición, digamos, yo me quiero adherir a este tratado, no puedo cumplir con esta condición porque mi estado no me lo permite, porque puede ser una disposición contraria a mi legislación o una constitución. Entonces yo tengo esta reserva de esta parte. Sin embargo, por todo lo demás, me puedo adherir a él. Entonces ahí es cuando un estado forma parte del tratado, pero siempre tiene sus reservas. Y ojo, que también es bien interesante saber de que no todos los tratados están sujetos a o se acepta en su totalidad o no se puede adherir a él, o también existen esas cláusulas en las que solo se puede hacer reservas de estos ciertos articulados. Esto se da también cuando se va a hacer una reserva que vaya a ser contraria al objetivo del tratado. Entonces ahí ya no entra tampoco como poder hacer reserva de algún articulado que ya no tendría como fundamento adherirse al tratado si voy a hacer una reserva de esa parte. No sé si amplía un poco la parte de las reservas. Gracias. Interesante, abogada, su participación, pero ahora surge entonces en este punto la otra interrogante, que sería entonces, si ya sabemos en qué consiste una reserva, en qué consiste una objeción a una reserva y cuál es el procedimiento para interponerlas. Yo sé que la abogada Dilixa Reyes conoce sobre esta temática y yo sé que ella nos va a dar
una información muy interesante al respecto. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Dilixa Reyes del campus de La Ceiba y es un gusto para mí poderles compartir un poco sobre este tema. Y entonces su pregunta fue ¿en qué consisten las objeciones? Bien, entonces déjenme decirle que se entiende por una objeción a una declaración unilateral, cualquiera, sea su enunciado, podríamos decir, o su denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional como una reacción ante una reserva o un tratado formulado o por otro tratado u otra organización internacional cualquiera que podríamos decir, por la que el Estado o la organización se propone. También es importante decirles que la objeción hecha por otro Estado contra tanto una reserva no impediría la entrada en vigor del tratado, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste equívocamente la intención contraria de no estar en esa reserva. También es importante mencionarles que la reserva de los tratados internacionales es una institución jurídica que permite a quien se dispone prestar su consentimiento en obligarse por un tratado internacional de carácter multilateral, excluir, modificar los defectos jurídicos que contengan dichos tratados de determinadas cláusulas que ellos mismos podrían disponer o hacer uso, o disposiciones convencionales en relación a su autor. Muy interesante, abogada. Y en el caso de nuestro país, Honduras, de nuestra querida nación, ¿cuál sería el proceso de ratificación que se debe llevar a cabo a lo interno de nuestro país para que un tratado tenga validez? Antes de continuar con lo que me había dicho, el procedimiento a seguir de esto sería, como ya les había mencionado, la reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a una reserva habrán de formularse por escrito. Hay que tener y comunicarse a los estados contratantes y a los demás estados facultados para llegar a ser parte de este tratado. Como punto número 1 es por escrito, ¿verdad? Y comunicarle a los estados contratantes. Como segundo inciso, o sea, también sería la reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación. También habrá de confirmarse formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el Estado. También sería que la aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva anterior a la confirmación de la misma no tendrá que ser a su vez confirmadas. Y sería como cuarto, el retiro de una reserva, de una objeción o una de reserva habrá de formularse siempre por escrito, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, estimado, ese sería el procedimiento a seguir. Y ya con lo que usted me había en su interrogante, que si en nuestro país, ¿cuál es el procedimiento de ratificación que se debe realizar en lo interno de Honduras para que un tratado tenga validez? Entonces, como ya se menciona la Convención de Viena, que se entiende también por ratificación del acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un Estado. También es importante mencionar que todos los estados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes, antes de su ratificación, ¿verdad? Por el Poder Ejecutivo. También es importante mencionarles que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros países, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno de nuestro país. Y como ya es justo y necesario mencionarlo, que aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado. Excelente, abogada. Muchísimas gracias por su participación. Sin duda alguna, la orden. Ya tenemos más claro el panorama, pero ahora que ya conocemos el concepto de una reserva, de una objeción, pues me gustaría escuchar casos emblemáticos, casos de ejemplo, casos de estudio sobre lo que son reservas y objeciones. Para lo cual quiero dar la palabra a nuestra querida abogada
Delia Medina, que ella es experta en este ramo de asuntos internacionales y tratados internacionales. Buenas noches, abogada. Un gusto saludarle. Muy buenas noches. Les voy a hablar un poquito sobre la reserva en relación con medidas existentes y compromisos de liberación, ¿verdad? De conformidad en el artículo 11 nos dice que las reservas pues son tomadas por una parte, dice, con relación de las medidas vigentes que ya se dan en nuestro país, ¿verdad? Con las obligaciones impuestas. Y también tenemos, dice en el artículo 11, que tenemos un tratado nacional, tenemos un trato nacional favorecido, con presencia local. De cierto modo, pues hay casos que indican compromisos de liberación inmediata a futuro. Y también nos dice de que las reservas, según las medidas identificadas en la ley y el su reglamento de medidas, tal como se califica, dice, donde ella se indica en el elemento de descripción respecto a las cuales se han tomado las reservas, una medida mencionada en el elemento sería, dice, que las medidas que se modifica continuamente, dice, a partir de la fecha de entrega en vigor de este tratado, que incluye cualquier medida subordinada adoptada a mantener bajo la facultad de dicha medida y consecuencia a ella. También tenemos una descripción que establece los compromisos de liberación cuando esto se haya tomado a partir de la fecha de entrega en vigor de este tratado y los aspectos disconformes restantes a las medidas vigentes sobre las que se están tomando ya en cuenta en esta reserva. Interesante, abogada Medina. Yo sé que la abogada Andino nos ha traído un ejemplo relacionado a lo que son las reservas, para lo cual le cedemos la palabra, abogada. Buenas noches. Nuevamente, buenas noches. Vamos a hablar en sí, haciendo énfasis sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Honduras. Pues este tratado se encarga de lo que es fortalecer, contribuir, crear, reconocer, reducir, asegurar, mejorar y promover los puntos procedentes de manera consistente en cuanto a la protección y conservación del medio ambiente, ¿verdad? Asimismo, también reconociendo que cada uno de los estados debe mantener su capacidad para preservar, desarrollar e implementar sus políticas culturales con el propósito de fortalecer la diversidad cultural. Este tratado, en cuanto a las reservas que se han hecho, tiene objetivos. Algunos de esos objetivos mencionados, porque de hecho son bastantes, son crear oportunidades para el desarrollo económico, a la vez también eliminar los obstáculos para el comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las partes. Así, al mismo tiempo, también aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, como también promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Estos son algunos de estos objetivos porque tiene bastante. Pero en sí la pregunta habla sobre la reserva que hizo este tratado. Bueno, estos se encuentran estipulados en los artículos 10 del numeral 4 al numeral 8. De la Convención de Viena, ¿verdad? Y más que todo hace énfasis sobre el comercio transfronterizo de servicios en el trato de nación, el comercio de la presencia local, los requisitos de desempeño, y también mencionando lo que es el artículo 11, numeral 6, que habla también sobre el acceso a los mercados. Bien, entonces, como punto final sobre lo que es este tratado y en cuanto a la reserva, nos dice que este es un subsector que se refiere a un sector específico, el cual se adopta a lo que es una reserva.
Entonces, cuando sea aplicable, la actividad abarca todas las reservas de acuerdo a los códigos de clasificación industrial. Entonces, el tipo de reserva específica, la obligación mencionada de lo anterior, se refiere más que todo a las medidas a las que se refiere según las leyes y el acuerdo que tenga cada estado de acuerdo a lo que son los tratados, los reglamentos u otras medidas respecto de las cuales se adapta la reserva y que están subordinados a lo previsto en el elemento de la descripción según lo que corresponde al tratado. Muchas gracias, abogada Andino. Sin duda alguna, un muy buen ejemplo sobre esta temática, pero también queremos saber sobre las objeciones, para lo cual el excelentísimo abogado Moisés Contreras nos va a hablar sobre un caso emblemático sobre el tema de objeciones. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, abogado Fabricio y compañeras que nos acompañan en este pequeño debate. La verdad que para empezar, pues como dijo la compañera Dirixa en su momento, lo que es una objeción a la declaración, a una reserva, es más que todo aquella declaración unilateral por la que un Estado o una organización internacional que forma parte de ese tratado, pues expresa en su momento una disconformidad con la reserva que se ha formulado en el mismo tratado, y que esta objeción puede en su momento impedir la entrada en vigor del tratado en sus relaciones mutuas, o hacer en su momento pues aplicables a ambas disposiciones. A nivel internacional, podemos decir que existen una variedad o una cierta cantidad de tratados en los cuales se han firmado con reserva, y a la vez también hay tratados en los cuales se les ha hecho la objeción a esta reserva. Uno de los casos más emblemáticos que podemos mencionar es la que se dio en el año de 1999, que esta es una objeción que España formuló a la declaración de las repúblicas libanesas en cuanto a lo que era el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo que se daba en ese momento. En ese entonces, España, el Estado que formaba parte del convenio, trató de especificar lo que era la represión de la financiación del terrorismo, de la cual se había hecho el tratado y que este había entrado en vigor en ese año. España había en su momento notificado al secretario general de las Naciones Unidas, en condición de representante del convenio, la objeción, ¿verdad?, a la reserva que España había formulado a la República Libanesa, por la que en ese momento pues había formado parte del mismo tratado. En ese entonces España más que todo había en sí revisado lo que era la declaración o la reserva, y en ese momento pues ya habían sido presentadas a la República Libanesa, y en el momento de adherirse al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la reserva pues estaba en lo que era basada en el numeral 1 del artículo 2 de ese convenio, en donde más que todo consistía en que la declaración era limitar más que todo la aplicación de ese convenio, que también a la vez se constituía en una reserva. En ese entonces, España, más que todo, consideraba las reservas contrarias al objeto y al convenio, al fin del convenio, ya que en su momento eso vulneraban lo que era el artículo 6, en lo cual los estados que formaban parte o se comprometían a adoptar medidas que resultaran necesarias, incluido aquellas cuando se procedía a la adopción o en sí una legislación interna para asegurar que los actos criminales en su momento y que eran comprendidos en el ámbito del convenio, pues de repente no pudieran justificarse de alguna circunstancia alguna, podría en su momento, pues por consideraciones ya sea de índole política, de filosófica, también podríamos decir racial, étnica o religiosa, pues en ese momento pues entraba en esa coyuntura en la cual podría ser o formar parte de la objeción. En consecuencia a ese caso, entonces el Reino de España pues objeta la reserva,
y la declaración formulada por la República Libanesa. Y esta objeción, más que todo, no impide la entrada de vigor en convenio, del convenio que se daba entre lo que era Real España y la República de España, perdón, y la República Libanesa. Pero en este caso, pues, se dio más que todo allá por el año 2020, en el cual era este señor, el general técnico José María Manuel Pinolet. Ese es uno de los ejemplos que se les puede expresar en cuanto a lo que es las objeciones a lo que es a una reserva de un tratado internacional. Si tiene alguna otra consulta, abogado, tengo otro ejemplo de alguna otra reserva, pero no sé si hay alguna otra intervención de alguna otra compañera y podemos finalizar con ella, pues al final les puedo dar otro ejemplo de otra objeción a otra reserva. Abogado, casualmente usted tocando este tema me ha recordado sobre el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el famoso Pacto de Bogotá, el cual se desarrolló en 1948, en donde se dio una reserva, un artículo entre Bolivia y Chile. Para ser más específicos, era el artículo número 6, en el cual establecía que tampoco se podrían aplicar procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo entre partes, o por laudo arbitral o por sentencia de un tribunal internacional que se hayan regidos por acuerdos o tratados vigentes en la fecha de celebración del presente pacto. Sin embargo, Bolivia hizo la ratificación de esta reserva en este artículo número 6. Sin embargo, con fecha 15 de junio del 2011, Chile ha presentado una objeción sobre esta declaración dada por Bolivia, en donde Chile presenta una nota donde establece de que en vista de que hay una objeción interpuesta por el gobierno de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, no puede entrar en vigor el tratado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en este momento Bolivia? Bolivia emite una respuesta ante la objeción presentada por Chile y para terminar el conflicto y que pudiese entrar en vigor el tratado, Bolivia, el 10 de abril del 2013, si no estoy mal, presenta un instrumento de depósito en donde se hacía el retiro de la reserva formulada por el gobierno de Bolivia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Al presentar este instrumento, Bolivia abre la puerta a que el tratado entre en vigor entre ambas naciones. Muy interesantes sus aportaciones, de verdad, les agradezco su tiempo, espero que estemos en algún otro foro, otro debate. Muchísimas gracias por su participación a todos los abogados y no sé si quisieran agregar algo más. No, sí, yo, abogado, de mi parte, agradecerle a usted también por la invitación y además de ello, pues también quedar claro de esto en el cual para ello los países que forman parte del mismo tratado, pues deben de hacerse varias preguntas, como decir, quién puede formular la objeción, la forma de las objeciones, cómo debe de ser, el derecho a oponerse a la entrada en vigor de una reserva amparada a esa objeción. Y hay varios procedimientos, varios protocolos a seguir, como decir también la motivación de la objeción. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser darse o por qué debería objetarse esa reserva? Y también pues formularse plazos para la formulación de la formulación de las objeciones que de repente siguen un protocolo a nivel internacional para que ambos estados puedan en sí llegar a un acuerdo y validar o ratificar en sí la objeción de la reserva o llegar a un fin acuerdo y que el tratado siga su paso libre para poder ser aplicado en el futuro por los estados que formarían parte del mismo. Eso más que todo, abogado. Buenas noches, queridos panelistas. Muy agradecidos por su participación, por los conocimientos que nos han brindado el día de hoy y esperamos verlos próximamente en una nueva invitación a este foro. Buenas noches a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a la Buenas orden. noches, abogado Fabricio. Buenas noches. Entonces, Buenas noches.